Imagina que tocas a tu puerta y encuentras a dos extraños idénticos, vestidos igual, hablando igual, pero ninguno de los dos vive en tu ciudad, ni siquiera en tu país. De hecho, vienen de otro continente que jamás habías visitado. Ahora multiplica esa extrañeza por 1000 millones. Eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro sistema solar en este momento. Dos objetos gemelos han llegado desde las profundidades del espacio interestelar, y su comportamiento es tan anómalo que desafía cada teoría que teníamos sobre cómo funcionan los cometas. Si quieres explorar más sobre estos enigmas del universo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Para entender la magnitud de lo que estamos presenciando, necesitamos retroceder algunos años, concretamente al 30 de agosto de 2019. Esa fecha marcó un momento histórico en la astronomía, aunque en ese momento nadie lo sabía todavía. Un astrónomo aficionado llamado Gennady Borisov estaba haciendo lo que hacía casi todas las noches: observar el cielo desde su observatorio personal en Crimea. Borisov no trabajaba para ninguna agencia espacial importante. No tenía acceso a los telescopios más avanzados del mundo, pero tenía algo que muchos científicos profesionales envidiarían: una dedicación obsesiva y un telescopio construido por él mismo. Aquella noche, mientras revisaba sus imágenes, notó algo extraño: un punto de luz que se movía de manera peculiar. No era un asteroide común, eso lo supo de inmediato. Los asteroides tienen cierto comportamiento predecible cuando los observas noche tras noche. Pero este objeto era diferente. Se movía demasiado rápido y en una dirección que no tenía sentido para un objeto que perteneciera a nuestro sistema solar. Borisov hizo lo que cualquier buen científico haría. Verificó sus datos, tomó más observaciones y finalmente reportó su descubrimiento a la comunidad astronómica internacional. Lo que sucedió después fue extraordinario. Telescopios de todo el mundo apuntaron hacia ese pequeño punto de luz para confirmar lo que Borisov había encontrado. Y entonces las matemáticas revelaron algo asombroso. La órbita de este objeto no era elíptica como la de los cometas normales, era hiperbólica. ¿Qué significa esto? Imagina que lanzas una pelota al aire. Si la lanzas suavemente, sube y baja, describe una curva y regresa a tus manos. Esa sería una órbita elíptica. Pero si la lanzas con tanta fuerza que escapa completamente de tu alcance y nunca regresa, esa sería una trayectoria hiperbólica. Este cometa estaba siguiendo una trayectoria hiperbólica, lo que significaba algo absolutamente revolucionario. No pertenecía a nuestro sistema solar. Había venido de otro lugar, de las profundidades del espacio interestelar, y simplemente estaba pasando de visita. La comunidad científica se electrizó. Le dieron un nombre oficial: 2I/Borisov. La I significa interestelar, y era solo el Limtatententestam, segundo objeto interestelar confirmado en toda la historia de la astronomía humana. El primero había sido Oumuamua, detectado apenas 2 años antes, en 2017. Pero aquí viene algo fascinante, que distinguía a Borisov de Oumuamua. Mientras que Oumuamua era un objeto rocoso, alargado y misterioso que no mostraba ninguna actividad cometaria, Borisov era claramente un cometa activo. Tenía una coma brillante, esa nube de gas y polvo que rodea al núcleo de un cometa, y una cola distintiva. Era como si el universo nos estuviera dando una segunda oportunidad para estudiar un visitante interestelar, pero esta vez uno que se comportaba de manera más familiar. Los telescopios más potentes del mundo se enfocaron en Borisov. El telescopio espacial Hubble, el telescopio Gemini, el Very Large Telescope en Chile, todos querían capturar cada detalle posible de este visitante cósmico. Teníamos una ventana de oportunidad limitada. Solo unos pocos meses antes de que Borisov diera la vuelta alrededor del Sol y comenzara su viaje de regreso hacia el espacio interestelar, esta vez alejándose para siempre. Las observaciones revelaron detalles fascinantes. El núcleo de Borisov, la parte sólida del cometa, tenía aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Puede parecer pequeño, pero para un cometa es un tamaño respetable.
La composición de su coma mostró que contenía agua, monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos, similar a los cometas que nacieron en nuestro sistema solar. Pero había diferencias sutiles. La proporción de monóxido de carbono en Borisov era más alta que en la mayoría de los cometas del sistema solar. Esto sugería que Borisov se había formado en condiciones ligeramente diferentes, quizás en una región más fría, alrededor de su estrella madre, donde quiera que estuviera. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Los científicos intentaron calcular de dónde venía exactamente Borisov. Rastrearon su trayectoria hacia atrás en el tiempo, siguiendo su camino a través de la galaxia. Los resultados fueron vagos. El problema es que en escalas de tiempo de millones de años, incluso pequeñas incertidumbres en la velocidad y dirección se magnifican enormemente. Lo que sí sabían es que Borisov había estado viajando por el espacio interestelar durante millones, posiblemente decenas de millones de años. Había sido expulsado de su sistema solar natal por alguna perturbación gravitacional, quizás el paso cercano de una estrella, o la influencia de un planeta gigante. Desde entonces, había estado vagando por la galaxia, un viajero solitario en el vacío cósmico. Durante su viaje de millones de años, Borisov había estado expuesto a la radiación cósmica, al frío extremo del espacio interestelar donde las temperaturas se acercan al cero absoluto, apenas unos pocos grados por encima de menos 273 grados Celsius. Había atravesado nubes de gas interestelar, había sentido la débil atracción gravitacional de estrellas distantes, y finalmente, por pura casualidad, su trayectoria lo había llevado a nuestro vecindario cósmico. Cuando Borisov entró en el sistema solar, venía desde la dirección de la constelación de Casiopea, viajando a una velocidad de aproximadamente 33 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi 119.000 kilómetros por hora, más de 90 veces la velocidad de un avión comercial. Y sin embargo, en términos cósmicos, esa es una velocidad relativamente modesta para un objeto interestelar. A medida que Borisov se acercaba al Sol, comenzó a calentarse. El hielo que había permanecido congelado durante millones de años empezó a sublimarse, es decir, a pasar directamente de estado sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Esta sublimación creó la característica coma y cola que observamos. Era como si Borisov estuviera despertando de un largo sueño cósmico, cobrando vida bajo el calor de una estrella extraña. El punto más cercano al Sol en su trayectoria, lo que los astrónomos llaman el perihelio, ocurrió el 8 de diciembre de 2019. En ese momento, Borisov estaba a aproximadamente 300 millones de kilómetros del Sol, un poco más del doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. No fue un acercamiento particularmente cercano, pero fue suficiente para activar al cometa y permitir a los científicos estudiar su composición. Y entonces, después de solo unos meses de observaciones intensas, Borisov comenzó su viaje de salida. Se alejó del Sol, se alejó de la Tierra, se alejó de todos los planetas, dirigiéndose de vuelta al espacio interestelar. Para el final de 2020, ya era demasiado tenue para ser observado incluso con los telescopios más potentes. Había desaparecido en la oscuridad cósmica, continuando su viaje eterno por la galaxia. Los científicos quedaron con una sensación agridulce. Por un lado, habían logrado estudiar un objeto de otro sistema solar, algo que las generaciones anteriores de astrónomos solo podían soñar. Por otro lado, había tanto más que querían saber, tantas preguntas sin respuesta. ¿De qué estrella venía Borisov? ¿Cuántos otros objetos como él están viajando por la galaxia en este momento? ¿Con qué frecuencia visitan nuestro sistema solar sin ser detectados? Pero la historia no termina ahí. Porque el universo, parece ser, tiene un sentido del humor cósmico. Y estaba a punto de enviarnos otro visitante, uno que haría que el misterio de Borisov pareciera solo el principio de algo mucho más grande y extraño. Avancemos ahora hasta el 13 de enero de 2023. Han pasado más de 3 años desde que Borisov desapareció en la oscuridad interestelar. La comunidad astronómica había seguido adelante, estudiando otros objetos, otros fenómenos. Pero en el fondo todos esperaban,
se preguntaban cuándo llegaría el LIN 1080, próximo visitante interestelar. Y entonces sucedió. El sistema de detección automática Atlas, que significa Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, un sistema de telescopios diseñado para detectar asteroides potencialmente peligrosos, captó algo inusual. Un objeto nuevo, moviéndose de manera peculiar, en una órbita que inmediatamente levantó banderas rojas en los algoritmos de detección. Atlas es una red de 4 telescopios robóticos ubicados en Hawái, Chile y Sudáfrica que escanean todo el cielo visible varias veces cada noche, buscando cualquier cosa que se mueva. Su objetivo principal es encontrar asteroides que podrían representar una amenaza para la Tierra, pero en el proceso descubre todo tipo de objetos interesantes. Este objeto en particular fue designado inicialmente como A/2023A3, solo otro objeto entre los miles que Atlas detecta cada año. Pero cuando los astrónomos comenzaron a calcular su órbita, algo extraordinario emergió de los números. La excentricidad orbital, ese valor que nos dice qué tan estirada o circular es una órbita, era mayor que 1. Para los cometas y asteroides normales del Sistema Solar, este valor está entre 0 y 1. Un valor de 0 significaría una órbita perfectamente circular, como un círculo dibujado con un compás. Un valor cercano a 1 significa una órbita muy alargada, como un óvalo extremadamente estirado. Pero este objeto tenía una excentricidad mayor que 1. Eso solo puede significar una cosa: una órbita hiperbólica. El objeto no estaba atrapado en la gravedad del Sol. Estaba en tránsito, pasando de visita, exactamente como Borisov había hecho años atrás. La comunidad astronómica mundial reaccionó con una mezcla de emoción y urgencia. Había otro visitante interestelar en el Sistema Solar, y esta vez estaban mejor preparados. Los protocolos establecidos después de las observaciones de Borisov se activaron inmediatamente. Telescopios de todo el mundo ajustaron sus programas de observación para incluir a este nuevo objeto. A medida que llegaban más observaciones, la imagen se volvía más clara y más desconcertante al mismo tiempo. El objeto mostraba actividad cometaria. Había una coma débil pero detectable. Eso era bueno, significaba que era un cometa activo como Borisov, no un objeto rocoso inerte como Oumuamua. Pero había algo más en los datos, algo que hacía que los astrónomos se rascaran la cabeza con perplejidad. El objeto fue redesignado oficialmente como 3I/Atlas. El 3 indicaba que era el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, la I de interestelar, y Atlas por el sistema que lo había descubierto. Pero mientras el nombre se oficializaba, las observaciones continuaban revelando características cada vez más extrañas. Para entender por qué 3I Atlas es tan peculiar, necesitamos hablar un poco sobre cómo se comportan normalmente los cometas. Cuando un cometa se acerca al Sol, el LIN 900, calor hace que los hielos en su superficie sublimen. Este proceso es bastante predecible. A ciertas distancias del Sol, ciertos tipos de hielo comienzan a sublimarse. El agua, por ejemplo, comienza a sublimarse significativamente cuando el cometa está aproximadamente a la distancia de Júpiter del Sol. El monóxido de carbono, que es más volátil, comienza a sublimarse mucho más lejos. El dióxido de carbono cae en algún punto intermedio. Este proceso de sublimación es lo que crea la coma y la cola del cometa. Y lo importante es que es bastante predecible. Conociendo la composición del cometa y su distancia al Sol, los astrónomos pueden predecir bastante bien cuánto gas y polvo debería estar produciendo. Pero 3I Atlas no estaba siguiendo estas reglas. Su nivel de actividad era inconsistente. A veces brillaba más de lo esperado, como si estuviera produciendo más gas y polvo del que debería a esa distancia del Sol. Otras veces, su brillo caía por debajo de las expectativas. Era como si el cometa tuviera una personalidad errática, encendiéndose y apagándose sin un patrón claro. Y luego estaba la cuestión de su trayectoria exacta. Los astrónomos comenzaron a rastrear hacia atrás el camino de 3I Atlas a través de la galaxia, igual que habían hecho con Borisov,
Y aquí es donde las cosas se pusieron verdaderamente extrañas. Los cálculos preliminares sugerían que 3I Atlas y 2I Borisov podrían haber venido de la misma región general del espacio. No exactamente del mismo punto, eso habría sido demasiada coincidencia, pero de una región relativamente cercana en términos galácticos. Era como si estos dos cometas fueran hermanos, no gemelos idénticos quizás, pero definitivamente parte de la misma familia cósmica. Piénsalo de esta manera. Imagina que vives en un pueblo pequeño en medio de un vasto continente. Un día, llega un extranjero que habla un idioma desconocido. Es fascinante, pero es solo una persona. Luego, unos años después, llega otra persona del mismo lugar lejano, hablando el mismo idioma extraño. De repente, empiezas a preguntarte, ¿cuántas más personas de ese lugar están ahí fuera? ¿Por qué están viniendo aquí? ¿Es casualidad o hay algo más en juego? Eso es exactamente lo que la comunidad astronómica empezó a preguntarse. 2 cometas interestelares en el espacio de solo 4 años, y posiblemente del mismo vecindario cósmico. Las estadísticas sugerían que esto no debería ser tan común. Antes de Oumuamua y Borisov, los modelos teóricos predecían que deberíamos detectar tal vez un objeto interestelar cada década, quizás cada siglo, dependiendo de qué tan comunes fueran realmente. Pero aquí estaban, 3 objetos en 6 años. Eso era mucho más frecuente de lo esperado, y planteaba preguntas incómodas. ¿Estaban los modelos completamente equivocados sobre cuántos objetos interestelares hay ahí fuera? ¿O simplemente habíamos tenido una racha de suerte extraordinaria? ¿O había algo más fundamental que no estábamos entendiendo sobre cómo funcionan los sistemas planetarios y cómo expulsan objetos al espacio interestelar? Pero antes de que pudiéramos responder esas preguntas, 3I Atlas nos tenía preparada otra sorpresa. Una que haría que todos los misterios anteriores parecieran simples en comparación. Era marzo de 2023. 3I Atlas había sido observado durante aproximadamente 2 meses. Los astrónomos habían establecido una rutina de monitoreo, tomando imágenes regularmente para seguir su progreso a través del sistema solar. Todo parecía proceder de manera relativamente normal, dentro de lo que normal puede significar para un cometa interestelar. Y entonces, una noche, las imágenes mostraron algo completamente inesperado. El núcleo del cometa, que hasta ese momento había aparecido como un punto único de luz, de repente se veía diferente. Había algo extraño en su forma. No era el punto nítido y único que habían estado observando. Parecía alargado, difuso, como si se estuviera dispersando. Los astrónomos verificaron sus equipos. ¿Era un problema con el telescopio? ¿Un error en el procesamiento de la imagen? Pero no, los datos eran sólidos. 3I Atlas se estaba fragmentando. El núcleo del cometa se estaba rompiendo en pedazos. Ahora bien, la fragmentación de cometas no es algo completamente desconocido. Los cometas son objetos frágiles, después de todo. Están hechos de una mezcla de hielo y polvo que los astrónomos a veces describen como bolas de nieve sucias. Bajo ciertas condiciones, pueden romperse. De hecho, hemos observado varios cometas del sistema solar fragmentándose a lo largo de los años. Uno de los casos más famosos fue el cometa Shoemaker-Levy 9, que se fragmentó en más de 20 pedazos antes de colisionar espectacularmente con Júpiter en julio de 1994. Esas colisiones fueron tan poderosas que dejaron marcas oscuras en la atmósfera de Júpiter que eran visibles incluso con telescopios pequeños desde la Tierra. Otro ejemplo notable fue el cometa Linear en el año 2000, que se desintegró completamente mientras se acercaba al Sol, dejando solo una nube difusa de escombros donde antes había un núcleo sólido. Entonces, ¿qué causa que los cometas se fragmenten? Hay varias razones posibles. Una es el estrés térmico. Cuando un cometa se acerca al Sol, su superficie se calienta de manera desigual. La parte que mira hacia el Sol se calienta mucho más que la parte en sombra. Esta diferencia de temperatura puede crear tensiones en la estructura del cometa,
como cuando pones un vaso de vidrio bajo agua caliente y se agrieta. Otra razón es la presión del gas. Cuando el hielo sublima dentro del cometa, el gas tiene que escapar. Si hay bolsas de gas atrapadas dentro del núcleo, la presión puede acumularse hasta que literalmente explote una sección del cometa, expulsando fragmentos al espacio. También está la rotación. Muchos cometas giran sobre su eje, y a medida que subliman hielo y pierden masa, su rotación puede acelerarse, como una patinadora de hielo girando más rápido cuando retrae sus brazos. Si la rotación se vuelve demasiado rápida, la fuerza centrífuga puede literalmente arrancar pedazos del cometa. Y finalmente están las mareas gravitacionales. Cuando un cometa pasa muy cerca de un planeta o del Sol, la diferencia en la fuerza gravitacional entre el lado cercano y el lado lejano del cometa puede ser suficiente para destrozarlo. Esto es lo que le sucedió a Shoemaker-Levy 9. Pasó demasiado cerca de Júpiter en 1992, y la gravedad del gigante gaseoso lo destrozó. Entonces, con todo este conocimiento sobre fragmentación de cometas, ¿por qué los astrónomos estaban tan desconcertados por lo que estaba sucediendo con TRES y Atlas? Porque ninguna de las explicaciones habituales parecía encajar. Primero, la distancia al Sol. Cuando TRES y Atlas comenzó a fragmentarse, estaba aproximadamente a la distancia de la órbita de Marte. Eso es bastante lejos del Sol en términos cometarios. El calentamiento solar a esa distancia es relativamente modesto. Los cometas del sistema solar pueden acercarse mucho más al Sol sin romperse. Entonces, ¿por qué TRES y Atlas se estaba fragmentando a una distancia tan segura? Segundo, la velocidad de rotación. Las observaciones no mostraban evidencia de que TRES y Atlas estuviera girando tan rápido como para autodestruirse. Su rotación parecía estar dentro de rangos normales para cometas. Tercero, no había pasado cerca de ningún planeta grande. No había experimentado un encuentro gravitacional cercano que pudiera haberlo destrozado a través de fuerzas de marea. Simplemente estaba siguiendo su trayectoria hiperbólica a través del sistema solar, sin acercarse particularmente a ningún objeto masivo. Y cuarto, el patrón de fragmentación era extraño. No era como si el cometa hubiera explotado en muchos pedazos pequeños. En cambio, parecía estar separándose gradualmente, desprendiéndose fragmentos uno por uno, de una manera casi deliberada. Como si estuviera desmoronándose lentamente en lugar de romperse catastróficamente. Los astrónomos propusieron varias teorías. Quizás TRES y Atlas era más frágil que los cometas típicos del sistema solar. Tal vez la composición de los cometas interestelares es fundamentalmente diferente, más porosa, más débil estructuralmente. Después de todo, estos objetos se formaron alrededor de estrellas diferentes, bajo condiciones potencialmente muy diferentes a las que crearon los cometas de nuestro sistema solar. O quizás el viaje de millones de años por el espacio interestelar había debilitado a TRES y Atlas de maneras que aún no entendíamos completamente. La radiación cósmica constante, los ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento a medida que el cometa pasaba cerca de Min-Nomesim, otras estrellas durante su largo viaje, todo esto podría haber creado grietas microscópicas y puntos débiles en su estructura. Había también una teoría más intrigante. ¿Y si TRES y Atlas había experimentado algún tipo de evento violento antes de entrar en nuestro sistema solar? Tal vez había chocado con otro objeto en el espacio interestelar, o había pasado demasiado cerca de una estrella en algún momento de su pasado, sufriendo daños que solo ahora, bajo el calentamiento del Sol, estaban manifestándose como fragmentación. Pero todas estas eran solo especulaciones. La verdad es que los astrónomos realmente no sabían por qué TRES y Atlas se estaba comportando de esta manera. Y eso, en la ciencia, es tanto frustrante como emocionante. Frustrante porque queremos respuestas, pero emocionante porque significa que hay algo nuevo que aprender, algo que desafía nuestro entendimiento actual. A medida que pasaban las semanas, la fragmentación continuó. Las imágenes mostraban que el núcleo original se había dividido en al menos 2, posiblemente 3 fragmentos principales. Cada uno de estos fragmentos tenía su propia coma pequeña, su propia nube de gas y polvo.
Era como ver a 3I Atlas transformarse de un solo cometa en una pequeña familia de cometas, todos viajando juntos a través del sistema solar. Y luego, las cosas se pusieron aún más extrañas. Porque mientras 3I Atlas se estaba fragmentando de esta manera desconcertante, los astrónomos estaban haciendo comparaciones detalladas con los datos que habían recopilado de 2I Borisov años atrás, y empezaron a notar similitudes que eran demasiado específicas para ser mera coincidencia. Ambos cometas tenían composiciones químicas notablemente similares. Los espectros, esas huellas digitales de luz que nos dicen qué elementos y moléculas están presentes, se parecían mucho entre sí. Ambos mostraban abundancias relativamente altas de monóxido de carbono. Ambos tenían proporciones similares de agua y otros compuestos orgánicos. Sus tamaños eran comparables. Borisov había tenido un núcleo de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Las estimaciones iniciales para 3I Atlas, antes de la fragmentación, sugerían un tamaño similar, tal vez ligeramente más pequeño. Y luego estaba la cuestión de sus trayectorias. Los cálculos mostraban que, rastreando hacia atrás en el tiempo, ambos cometas parecían haber venido de regiones relativamente cercanas del espacio interestelar. No del mismo punto exacto, pero ciertamente de la misma vecindad cósmica general. Era como si alguien o algo hubiera enviado estos dos cometas hacia nuestro sistema solar desde el mismo lugar. O, más prosaicamente pero no menos fascinante, era como si ambos hubieran sido expulsados del mismo sistema estelar en algún momento del pasado distante. Piénsalo así. Imagina 2 botellas lanzadas al océano desde la misma playa, con años de diferencia. Ambas flotan durante décadas, llevadas por corrientes oceánicas complejas, enfrentando tormentas y mareas. Y luego, por pura casualidad, ambas terminan varadas en la misma playa lejana, a miles de kilómetros de donde comenzaron. Las probabilidades de que eso suceda serían extraordinariamente bajas, pero no imposibles. Eso es esencialmente lo que parecía haber sucedido con Borisov y 3I Atlas. 2 cometas, posiblemente del mismo sistema solar natal, expulsados en diferentes momentos, vagando por la galaxia durante quién sabe cuánto tiempo. Y luego ambos pasando casualmente por nuestro vecindario cósmico en un intervalo de solo 4 años. Las implicaciones eran profundas. Si estos 2 cometas realmente vinieron del mismo lugar, eso significaba que hay sistemas estelares ahí fuera que están expulsando grandes cantidades de material al espacio interestelar. Y si detectamos 2 objetos de un solo sistema en solo unos pocos años, ¿cuántos más objetos de ese sistema están ahí fuera, flotando invisibles a través de la galaxia? Los cálculos estadísticos comenzaron a volar. Los científicos estimaron que podría haber miles de millones, tal vez billones de objetos del tamaño de cometas vagando por el espacio interestelar en cualquier momento dado. La mayoría nunca serían detectados, pasando inadvertidos a través de la vasta oscuridad entre las estrellas. Pero de vez en cuando, uno de estos viajeros solitarios cruza el camino de un sistema estelar. Y si ese sistema estelar resulta tener astrónomos observadores con buenos telescopios, ese objeto podría ser detectado, catalogado, estudiado brevemente antes de continuar su viaje eterno. Y ahora, mientras 3I Atlas continuaba fragmentándose y alejándose lentamente del Sol, los astrónomos se enfrentaban a una carrera contra el tiempo. Cada día que pasaba, el cometa se volvía más tenue, más difícil de observar. Los fragmentos se estaban dispersando, alejándose unos de otros, mientras todos seguían la misma trayectoria general hacia el espacio interestelar. Había tanto más que querían aprender. ¿Por qué exactamente se estaba fragmentando 3I Atlas? ¿Los fragmentos continuarían separándose o se mantendrían juntos como una familia? ¿Qué podría decirnos la composición química detallada sobre el sistema estelar de donde vino? ¿Había algo único en ese sistema que produjo estos cometas particulares? Pero el tiempo se estaba agotando. Para mediados de 2023, 3I Atlas ya era demasiado tenue para la mayoría de los telescopios. Solo los observatorios más grandes y potentes del mundo aún podían detectarlo, y cada semana que pasaba
Incluso para ellos se volvía más difícil. Y entonces, al igual que Borisov antes de él, 3I Atlas se desvaneció en la oscuridad cósmica. Los fragmentos continuaron su viaje, alejándose del Sol, alejándose de la Tierra, dirigiéndose de regreso a las profundidades del espacio interestelar. En unos pocos años más, estarán más, allá del alcance de cualquier telescopio que tengamos actualmente. Se habrán ido, continuando su viaje de millones de años por la galaxia, probablemente nunca volverán a ser vistos por ojos humanos. Pero las preguntas que dejaron atrás permanecen. Y esas preguntas están impulsando una nueva era de búsqueda y teoría astronómica. Ahora que hemos seguido el viaje de estos dos visitantes interestelares, es momento de dar un paso atrás y preguntarnos qué significan realmente para nuestra comprensión del universo. Porque estos no son solo dos cometas interesantes. Son ventanas a procesos que ocurren en toda la galaxia, constantemente, en escalas de tiempo que desafían la imaginación humana. Empecemos con la pregunta más básica. ¿De dónde vienen estos objetos? Sabemos que Borisov y 3I Atlas llegaron desde el espacio interestelar, pero ¿cómo terminaron allí en primer lugar? La respuesta tiene que ver con cómo se forman los sistemas planetarios. Cuando una estrella nace, no nace sola. Se forma a partir del colapso de una nube gigante de gas y polvo. Pero no toda esa materia termina en la estrella. Mucha de ella queda girando alrededor de la estrella recién nacida en lo que llamamos un disco protoplanetario. Es dentro de este disco donde nacen los planetas. Los granos de polvo chocan y se pegan, formando agregados cada vez más grandes. Estos agregados colisionan y fusionan, creciendo de guijarros a rocas, de rocas a montañas, de montañas a planetesimales, objetos de varios kilómetros de diámetro. Algunos de estos planetesimales continúan creciendo, atrayendo más y más material con su gravedad cada vez mayor, hasta convertirse en planetas. Pero no todos lo logran. De hecho, la mayoría no lo hace. Quedan varados como objetos más pequeños, asteroides en las regiones internas donde hace más calor, cometas en las regiones externas donde hace más frío y el hielo puede permanecer congelado. Ahora, aquí es donde se pone interesante. A medida que los planetas gigantes, como Júpiter y Saturno, crecen en las regiones externas del sistema solar, su gravedad masiva comienza a dominar el vecindario. Cada pequeño cometa que pasa cerca de uno de estos gigantes gaseosos experimenta un tirón gravitacional enorme. A veces, este tirón simplemente cambia la órbita del cometa un poco, enviándolo a una trayectoria ligeramente diferente. Pero otras veces, si el encuentro es particularmente cercano o ocurre en el ángulo correcto, el cometa puede recibir un impulso de velocidad tan grande que literalmente escapa de la gravedad del sistema estelar. Es como un efecto de onda. Imagina que estás en un carrusel giratorio y alguien te lanza una pelota mientras pasas. Si la pelota te golpea en el momento justo y desde el ángulo correcto, puede rebotar con mucha más velocidad de la que tenía inicialmente. Ese es esencialmente lo que hacen los planetas gigantes con los cometas. Les dan ondazos gravitacionales que los lanzan al espacio interestelar. Este proceso se llama dispersión gravitacional, y los modelos computacionales sugieren que es increíblemente común. De hecho, algunos científicos estiman que por cada cometa que permanece en un sistema solar, docenas o incluso cientos son expulsados al espacio interestelar durante los primeros miles de millones de años de la historia del sistema. Piénsalo. Nuestro propio sistema solar probablemente ha expulsado miles de millones de cometas durante sus 4.500 millones de años de historia. Ahora mismo, mientras lees esto, hay cometas que nacieron alrededor de nuestro Sol vagando por la galaxia, llevando con ellos hielo de agua que se formó en nuestro sistema solar. Moléculas orgánicas que quizás son similares a las que existían en la Tierra primitiva. Y lo que es cierto para nuestro sistema solar es cierto para todos los demás sistemas solares de la galaxia. Cada estrella con planetas gigantes está expulsando cometas. La galaxia está literalmente llena de estos viajeros interestelares, objetos que fueron expulsados de sus hogares natales y ahora vagan eternamente por el vacío cósmico. Entonces, cuando Borisov y 3I Atlas entraron en nuestro vecindario, no eran extraños visitantes de algún reino alienígena inimaginable.
Eran más bien exiliados cósmicos, objetos que habían sido arrancados de sus sistemas natales y lanzados a un exilio que duraría millones o miles de millones de años. ¿Pero de qué sistema vinieron específicamente? Esa es una pregunta mucho más difícil de responder. El problema es que estos objetos han estado viajando durante tanto tiempo que rastrear su origen exacto es casi imposible. Imagina que encuentras una botella en una playa. La botella contiene un mensaje que dice que fue lanzada al océano hace 50 años. ¿Puedes determinar exactamente desde qué playa fue lanzada? Probablemente no. Las corrientes oceánicas son complejas, impredecibles a largo plazo. La botella podría haber dado la vuelta al mundo varias veces. Pudo haber sido llevada hacia el norte, luego hacia el sur, atrapada en un remolino durante años, liberada de nuevo, llevada por tormentas en direcciones impredecibles. El espacio interestelar tiene sus propias corrientes, los campos gravitacionales de las estrellas, los encuentros cercanos con otras estrellas, el movimiento orbital de todas las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Un cometa viajando por millones de años experimentará todos estos efectos, y cada encuentro, cada perturbación gravitacional, cambia ligeramente su trayectoria. Los astrónomos han intentado rastrear las trayectorias de Borisov y TRES y Atlas hacia atrás en el tiempo. Tomaron las velocidades y direcciones actuales de los cometas y usaron computadoras potentes para simular hacia dónde habrían estado en el pasado. Pero las incertidumbres crecen rápidamente. Después de unos pocos millones de años, los cálculos se vuelven tan inciertos que podrían haber venido de casi cualquier lugar en un gran volumen de la galaxia. Lo que sí sabemos es que ambos vinieron aproximadamente de la misma dirección general en el cielo, lo que sugiere que podrían haber venido de la misma región del espacio. Y sus composiciones químicas similares refuerzan esta idea. Es perfectamente posible, incluso probable, que ambos cometas nacieran alrededor de la misma estrella y fueran expulsados por el mismo sistema planetario, quizás incluso por el mismo planeta gigante. Pero aquí hay algo que te hará reflexionar. Si estos dos cometas vinieron del mismo sistema estelar, ¿cuántos otros objetos de ese mismo sistema están ahí fuera? Piénsalo. Si detectamos 2 en solo 4 años, y considerando que nuestros telescopios solo pueden detectar objetos cuando pasan relativamente cerca de la Tierra y el Sol, debe haber muchos, muchos más que no detectamos. Algunos pasan demasiado lejos para ser vistos. Otros pasan cuando nuestros telescopios están mirando en la dirección equivocada. Algunos son demasiado pequeños o demasiado oscuros para ser detectados. Por cada objeto interestelar que encontramos, probablemente hay cientos o miles que pasan desapercibidos. Los científicos han hecho cálculos sobre esto. Basándose en las tasas de detección actuales y las limitaciones conocidas de nuestros telescopios, estiman que en cualquier momento dado podría haber varios objetos interestelares dentro de la órbita de Neptuno. No los vemos porque son pequeños, oscuros y el espacio es vasto. Es como tratar de encontrar piedras negras en una playa oscura de noche. Están ahí, pero son casi imposibles de ver. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Con qué frecuencia estos objetos interestelares realmente impactan planetas? Sabemos que Júpiter fue golpeado por los fragmentos de Shoemaker-Levy 9 en 1994, pero ese era un cometa del Sistema Solar. ¿Podría un cometa interestelar alguna vez golpear la Tierra? La respuesta corta es sí, absolutamente podría. De hecho, probablemente ha sucedido muchas veces en la historia de la Tierra. El problema es que no tendríamos forma de saberlo con certeza. Un impacto de cometa deja un cráter, pero un cráter de un cometa interestelar se vería exactamente igual que un cráter de un cometa del Sistema Solar. No hay una firma especial que diga «este vino de fuera». Algunos científicos han especulado que ciertos eventos de impacto misteriosos en la historia de la Tierra podrían haber sido causados por visitantes interestelares. Por ejemplo, el evento de Tunguska en 1908, cuando algo explotó sobre Siberia, con la fuerza de una bomba nuclear, aplanando 80 millones de árboles en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Nunca se encontró un cráter, lo que sugiere que el objeto, fuera lo que fuera, explotó en el aire.
Podría haber sido un cometa del sistema solar o podría haber sido un visitante interestelar. Simplemente no lo sabemos, pero las probabilidades de que un objeto interestelar específico golpee la Tierra son extremadamente bajas. El espacio es vasto, los objetos son pequeños y la Tierra es un objetivo diminuto. Es mucho, mucho más probable que estos objetos simplemente pasen silenciosamente a través del sistema solar sin acercarse a nada, continuando su viaje solitario por la galaxia. Ahora hablemos sobre las implicaciones de las composiciones químicas similares de Borisov y 3I Atlas. Esto nos dice algo fascinante sobre la formación planetaria en otros sistemas estelares. Verás, durante mucho tiempo, los científicos se preguntaban si los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas serían fundamentalmente similares al nuestro o radicalmente diferentes. Cuando comenzamos a descubrir exoplanetas en la década de los 90, encontramos muchas sorpresas. Júpiters calientes, planetas gigantes orbitando ridículamente cerca de sus estrellas. Supertierras, planetas más grandes que la Tierra pero más pequeños que Neptuno. Un tipo que ni siquiera existe en nuestro sistema solar. Planetas en órbitas extremadamente elípticas. Planetas orbitando estrellas binarias. La diversidad era asombrosa. Y planteaba la pregunta: ¿es nuestro sistema solar típico o excepcional? Los cometas interestelares nos dan una forma de responder a esta pregunta. Porque los cometas son cápsulas del tiempo, muestras congeladas del material del que se formó su sistema estelar natal. Su composición química nos dice qué elementos y moléculas estaban presentes en el disco protoplanetario donde nacieron. Y lo que encontramos con Borisov y 3I Atlas es que químicamente no son tan diferentes de los cometas de nuestro sistema solar. Tienen agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, metano, compuestos orgánicos complejos, los mismos ingredientes básicos que vemos en nuestros propios cometas. Ahora, hay diferencias en las proporciones. La abundancia de monóxido de carbono es un poco más alta en estos visitantes interestelares. Eso sugiere que se formaron en regiones ligeramente más frías de su disco protoplanetario, o que su estrella natal era ligeramente diferente de nuestro Sol en formas que afectaron la química del disco. Pero fundamentalmente, los bloques de construcción son los mismos. Lo que esto nos dice es que la química básica de la formación planetaria es probablemente similar en toda la galaxia. Las mismas leyes de la física, las mismas reacciones químicas, producen resultados similares sin importar alrededor de qué estrella estés. Esto tiene implicaciones profundas para la búsqueda de vida extraterrestre. Si los cometas en otros sistemas estelares tienen composiciones similares a los nuestros, eso significa que están entregando los mismos tipos de moléculas orgánicas a los planetas de esos sistemas. Y sabemos que los cometas jugaron un papel crucial en la Tierra primitiva, entregando agua y compuestos orgánicos que pueden haber sido esenciales para el origen de la vida. Si el mismo proceso está ocurriendo alrededor de otras estrellas, entonces los ingredientes para la vida, al menos tal como la conocemos, están siendo distribuidos ampliamente por toda la galaxia. Eso no garantiza que la vida surja, por supuesto. Hay muchos otros factores involucrados, pero significa que los ingredientes básicos están ahí, esperando las condiciones adecuadas. Ahora, déjame compartir algo que realmente pone estos descubrimientos en perspectiva. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Ese número es tan grande que es casi imposible de comprender. Si contaras una estrella por segundo, te llevaría más de 6.000 años contar solo 100.000 millones de estrellas. Y cada una de esas estrellas es potencialmente el hogar de un sistema planetario. Las observaciones del telescopio espacial Kepler han demostrado que los planetas son increíblemente comunes. La mayoría de las estrellas tienen planetas. Y si la mayoría de las estrellas tienen planetas, entonces la mayoría de las estrellas probablemente también expulsan cometas al espacio interestelar durante la formación de sus sistemas. Eso significa que hay, literalmente, trillones de cometas interestelares vagando por la galaxia en este momento. Trillones.
Es un número que desafía la comprensión. Y de todos esos trillones de objetos hemos detectado 3. 3 en toda la historia de la astronomía humana. Es como si estuviéramos de pie en una playa, y de todos los granos de arena de todas las playas del mundo, solo hubiéramos examinado 3 granos. Y basándonos en esos 3 granos, estamos tratando de entender la geología de todo el planeta. Es humillante, ¿no es así? Pero también es emocionante, porque significa que hay tanto más por descubrir. Cada nuevo visitante interestelar que detectamos es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre otros sistemas estelares, sobre la formación planetaria, sobre la diversidad química del universo. Y nuestras capacidades de detección están mejorando constantemente. El telescopio de rastreo Legacy Survey of Space and Time, que comenzará operaciones completas en el observatorio Vera C. Rubin en los próximos años, será revolucionario. Este telescopio escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, con una sensibilidad sin precedentes. Los astrónomos estiman que con este nuevo telescopio podríamos estar detectando 1 o más objetos interestelares cada año. Algunos años podríamos detectar varios. Finalmente tendremos el flujo constante de datos necesario para comenzar a hacer estadísticas reales sobre estos objetos. ¿Cuáles son sus tamaños típicos? ¿Sus composiciones? ¿Sus órbitas? ¿De qué regiones de la galaxia vienen con más frecuencia? Todas estas preguntas, que actualmente solo podemos especular, comenzarán a tener respuestas sólidas basadas en datos reales. Estamos al borde de una nueva era en la astronomía interestelar. Y hay otro aspecto fascinante a considerar: la posibilidad de misiones espaciales a objetos interestelares. Ahora, antes de que te emociones demasiado, déjame ser claro. Esto es increíblemente difícil. Los objetos interestelares están viajando muy rápido y en trayectorias que no están vinculadas gravitacionalmente al Sol. Alcanzar uno requeriría una nave espacial capaz de velocidades extraordinarias, pero no es completamente imposible. Cuando Oumuamua fue descubierto en 2017, varios equipos de ingenieros comenzaron a calcular si una misión sería factible. La conclusión fue que con la tecnología actual, no. Oumuamua fue descubierto demasiado tarde, cuando ya estaba saliendo del sistema solar, y se movía demasiado rápido para que cualquier nave espacial existente lo alcanzara. Pero con Borisov, detectado con más anticipación, hubo una ventana de oportunidad. Teóricamente, una nave espacial lanzada con suficiente prisa y usando asistencias gravitacionales de varios planetas podría haber alcanzado a Borisov. No habría sido fácil, y el tiempo era extremadamente ajustado, pero los números sugerían que podría haber sido posible. Por supuesto, no sucedió. Diseñar, construir y lanzar una misión espacial interplanetaria generalmente toma años, a veces décadas. No puedes hacerlo en unos pocos meses. Pero el hecho de que fuera teóricamente posible ha inspirado a los planificadores de misiones a pensar en el futuro. ¿Y si mantuviéramos una nave espacial en espera, lista para lanzar con poco aviso, específicamente para interceptar al próximo visitante interestelar? Sería costoso mantener tal capacidad en reserva, pero las recompensas científicas de una misión exitosa serían inmensas. Imagina una nave espacial que realmente alcanza un cometa interestelar. Podría tomar imágenes de alta resolución del núcleo, mapear su superficie, analizar su composición con instrumentos sofisticados. Podría incluso aterrizar y recolectar muestras. Tendríamos, literalmente, un pedazo de otro sistema solar en nuestras manos, material que se formó alrededor de una estrella completamente diferente, posiblemente décimas o cientos de años luz de distancia. El valor científico de tal muestra sería incalculable. Sería como la diferencia entre mirar la Luna con un telescopio y realmente ir allí y traer rocas lunares. Ambos son valiosos, pero el nivel de detalle y comprensión que obtienes de una muestra física es órdenes de magnitud mayor. Algunas propuestas han ido aún más lejos, sugiriendo que podríamos usar velas solares, grandes hojas reflectantes, empujadas por la presión de la luz solar para alcanzar velocidades extremadamente altas, o motores de iones, que pueden acelerar continuamente durante años, o incluso conceptos más exóticos,
como propulsión nuclear. El proyecto Breakthrough Starshot, financiado por el multimillonario Yuri Milner, está explorando la idea de usar poderosos láseres terrestres para impulsar pequeñas velas solares a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Su objetivo principal es enviar sondas a Alpha Centauri, nuestro sistema estelar vecino más cercano. Pero la misma tecnología podría, en teoría, usarse para interceptar objetos interestelares que pasan. Ahora todo esto es especulativo y futurista. Pero el punto es que estos visitantes interestelares no son solo curiosidades astronómicas distantes. Potencialmente son objetivos accesibles para la exploración espacial, al menos en principio. Y eso los hace aún más emocionantes. Pero volvamos a Borisov y 3 y Atlas, y a la pregunta que ha estado flotando en el fondo de todo esto. ¿Representan algún tipo de amenaza? La respuesta corta y tranquilizadora es no, en absoluto. Ambos cometas pasaron a través del sistema solar en trayectorias que nunca los acercaron peligrosamente a la Tierra o a cualquier otro planeta. 3 y Atlas, en su punto más cercano al Sol, estaba aproximadamente a la distancia de la órbita de Marte. Borisov estaba aún más lejos. Ninguno de los dos representó ningún peligro de colisión. Y en general, las probabilidades de que un objeto interestelar específico golpee la Tierra son astronómicamente bajas. El espacio es vasto, la Tierra es pequeña. Incluso con trillones de objetos interestelares vagando por la galaxia, las posibilidades de que uno específicamente golpee nuestro planeta en cualquier año dado son casi cero. Dicho esto, los impactos han ocurrido en el pasado y ocurrirán en el futuro. La Tierra tiene una larga historia de ser golpeada por cometas y asteroides. El impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años es el ejemplo más famoso. Pero la mayoría de esos impactos son de objetos que pertenecen a nuestro sistema solar, asteroides y cometas, cuyos órbitas eventualmente cruzan el camino de la Tierra. Los objetos interestelares, por su naturaleza, generalmente pasan muy rápido. Entran al sistema solar, dan la vuelta al Sol y salen de nuevo, todo en cuestión de meses o unos pocos años. No permanecen el tiempo suficiente para tener muchas oportunidades de colisionar con algo. Entonces, cuando el título de nuestro video menciona doble amenaza, no es una amenaza en el sentido de peligro físico inmediato. Es una amenaza a nuestro entendimiento, a nuestras teorías. Estos cometas desafían lo que pensábamos saber, y eso es tanto emocionante como un poco inquietante en el mejor sentido científico. Porque en la ciencia, cuando algo no se comporta como esperabas, eso es una señal de que hay algo nuevo que aprender. Y aprender cosas nuevas, expandir nuestro conocimiento, eso es lo que impulsa toda la empresa científica. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? ¿Qué nos depara el futuro en el estudio de objetos interestelares? Primero, la detección va a mejorar dramáticamente. El observatorio Vera C. Rubin, que mencioné antes, es solo el comienzo. Habrá otros telescopios de próxima generación, tanto en Tierra como en el espacio, con capacidades aún mayores. El telescopio espacial James Webb, aunque diseñado principalmente para observar galaxias distantes y exoplanetas, también podría contribuir. Su sensibilidad infrarroja sin precedentes le permite detectar el calor débil de objetos distantes y podría ser capaz de caracterizar la composición de cometas interestelares con mucho más detalle que cualquier telescopio anterior. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, programado para lanzamiento en la próxima década, tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el Hubble. Podrá escanear grandes áreas del cielo de manera eficiente, aumentando las posibilidades de detectar objetos interestelares poco después de que entren en el sistema solar. Y luego están los telescopios privados y las redes de astrónomos aficionados. La astronomía ciudadana ha explotado en la última década, con miles de personas en todo el mundo operando telescopios sofisticados y contribuyendo a la ciencia. Fue un astrónomo aficionado, recuerda, quien descubrió Borisov. A medida que más personas se involucren y la tecnología se vuelva más accesible, las probabilidades de detecciones tempranas solo aumentarán. Pero la detección es solo el primer paso. Una vez que detectamos un objeto, necesitamos caracterizarlo rápidamente. ¿Cuál es su órbita exacta? ¿Su tamaño? ¿Su composición? ¿Está activo o inerte?
se está fragmentando o es estable. Esto requiere un esfuerzo coordinado de múltiples observatorios en todo el mundo. Cuando se detecta un objeto interestelar, la noticia se difunde inmediatamente a través de redes como el Telegrama Astronómico de la Unión Astronómica Internacional. Los observatorios que pueden observar ese objeto reorientan sus telescopios para capturar datos lo más rápido posible. Es como una carrera contra el tiempo. Cada día que pasa, el objeto se mueve, cambia su brillo, tal vez se fragmenta o desarrolla nuevas características. Cuantos más datos podamos recopilar, mejor podremos entender qué es y de dónde vino. Y aquí es donde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están comenzando a desempeñar un papel. Los algoritmos modernos pueden analizar imágenes telescópicas en tiempo real, identificando automáticamente objetos de movimiento rápido, calculando órbitas preliminares, incluso clasificando objetos según sus características. Lo que solía tomar horas o días de análisis humano, ahora puede hacerse en minutos. Esto es crucial porque con los nuevos telescopios de rastreo estaremos detectando miles de objetos en movimiento cada noche. La mayoría serán asteroides conocidos, pero escondidos en ese flujo de datos estarán los raros visitantes interestelares. Necesitamos formas automatizadas de identificarlos rápidamente para que los humanos puedan seguir adelante con observaciones más detalladas. Pero hay un desafío más profundo también: entender el panorama general. 3 objetos interestelares no son suficientes para hacer estadísticas reales. Necesitamos decenas, idealmente cientos o miles de detecciones antes de que podamos comenzar a responder preguntas como: ¿cuál es la distribución de tamaños de objetos interestelares? ¿Cuáles son sus composiciones típicas? ¿De qué direcciones del cielo vienen con más frecuencia? ¿Hay ciertas regiones de la galaxia que producen más objetos que otras? Cada una de estas preguntas nos dice algo sobre cómo funcionan los sistemas planetarios en toda la galaxia. Y a medida que construyamos ese conocimiento estadístico, comenzaremos a ver patrones que actualmente no podemos imaginar. Por ejemplo, podríamos descubrir que los objetos interestelares de ciertas regiones de la galaxia tienden a tener composiciones diferentes. Eso nos diría que la química de la formación planetaria varía con la ubicación galáctica, quizás debido a diferencias en la abundancia de elementos pesados. O podríamos encontrar que algunos objetos muestran características muy inusuales que no coinciden con nada en nuestro sistema solar. Eso nos diría que hay procesos de formación planetaria que no hemos considerado, mecanismos que producen tipos de objetos que simplemente no existen aquí. La fragmentación inusual de TRES y Atlas podría ser un ejemplo de esto. Si resulta que muchos cometas interestelares se fragmentan de maneras extrañas, eso sugeriría que hay algo fundamentalmente diferente en cómo se forman o en las condiciones que experimentan durante sus largos viajes por el espacio interestelar. También está la posibilidad intrigante de detectar objetos verdaderamente exóticos. Hasta ahora, los 3 objetos interestelares confirmados han sido razonablemente similares a objetos del sistema solar, al menos en sus características generales. Pero, ¿qué pasa si encontramos algo realmente extraño? ¿Y si detectamos un objeto con una composición que no tiene sentido según nuestro entendimiento de la química? ¿O un objeto que muestra signos de estructura artificial, como sugirieron algunos sobre Oumuamua debido a su forma inusual? La mayoría de los científicos creen que Oumuamua era un objeto natural, probablemente un fragmento de un planetesimal helado. Pero el debate ilustra cuán dispuestos están los astrónomos a considerar posibilidades exóticas cuando se enfrentan a datos desconcertantes. Y hablando de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, los objetos interestelares ofrecen una oportunidad única. Si alguna civilización alienígena decidiera enviar sondas a otros sistemas estelares, esas sondas tendrían que viajar por el espacio interestelar, al igual que estos cometas. Ahora, las probabilidades de que cualquier objeto interestelar, dado sea una sonda alienígena, son astronómicamente bajas. Pero no son cero. Y el protocolo científico es mantener una mente abierta mientras se es escéptico. Si alguna vez detectamos un objeto interestelar que muestra características verdaderamente anómalas, movimientos que no pueden explicarse por fuerzas naturales,
o emisiones de radio o luz que sugieren tecnología, entonces deberíamos investigar. De hecho, eso es exactamente lo que sucedió con Oumuamua. El proyecto Breakthrough Listen, dedicado a la búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres, apuntó sus radiotelescopios a Oumuamua para verificar si emitía alguna señal. No lo hizo. Era casi con certeza un objeto natural. Pero el hecho de que hicieran el chequeo muestra el enfoque científico adecuado. Investigar, no asumir. Ahora, déjame compartir algo que realmente pone todo esto en una perspectiva profunda. Hemos estado hablando de cometas, de órbitas, de composiciones químicas, pero hay una dimensión más amplia en todo esto que vale la pena considerar. Estos objetos interestelares son mensajeros, son embajadores físicos de otros mundos, de otros sistemas estelares que nunca visitaremos. Llevan consigo historias escritas en hielo y roca, historias de estrellas que nacieron y murieron, de planetas que se formaron y evolucionaron, de sistemas planetarios que se estabilizaron o se desintegraron en el caos. Cuando observamos a Borisov o 3I Atlas, no estamos solo mirando pedazos de hielo sucio. Estamos mirando ventanas a otros mundos, a otros tiempos, a procesos que ocurrieron a distancias tan vastas que la luz tarda años o décadas en cruzarlas. Y hay algo profundamente conmovedor en eso. Estos objetos han viajado durante millones de años a través del vacío cósmico, solos, fríos, en la oscuridad casi total. Han atravesado regiones del espacio donde la estrella más cercana es solo un punto brillante entre millones de otros. Han experimentado temperaturas apenas por encima del cero absoluto. Han sido bombardeados por radiación cósmica. Y finalmente, por pura casualidad, sus caminos los llevaron a través de nuestro vecindario cósmico. Es un recordatorio de cuán conectado está todo en el universo, a pesar de las vastas distancias. La materia que se formó alrededor de una estrella puede terminar visitando otra estrella, miles de millones de kilómetros de distancia. Los átomos que una vez fueron parte de un disco protoplanetario alrededor de algún sol desconocido, ahora están siendo observados por telescopios en órbita alrededor de nuestro Sol. Y si pensamos más profundamente, estos intercambios de materia entre sistemas estelares no son solo curiosidades astronómicas. Potencialmente podrían tener implicaciones biológicas. Si un cometa interestelar golpeara un planeta con vida, estaría entregando material de un sistema estelar completamente diferente. Ese material podría incluir moléculas orgánicas complejas, tal vez incluso, en teoría, microorganismos extremófilos que sobrevivieron al viaje. Ahora, antes de que te emociones demasiado, déjame ser claro. Las probabilidades de que la vida pueda sobrevivir millones de años en el frío y la radiación del espacio interestelar son extremadamente bajas. Los microorganismos más resistentes que conocemos pueden sobrevivir en condiciones extremas, pero incluso ellos tienen límites. El viaje interestelar probablemente los mataría. Pero probablemente no es lo mismo que definitivamente. Y algunos científicos han especulado sobre la posibilidad de lo que llaman panspermia interestelar, la idea de que la vida podría, en principio, propagarse entre sistemas estelares a través de objetos interestelares. Es especulativo, es improbable, pero no es completamente imposible. Y eso lo hace fascinante. Imagina si pudiéramos demostrar que alguna forma de vida microscópica en la Tierra realmente se originó en otro sistema estelar, traída aquí por un cometa interestelar hace miles de millones de años. Cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. Ya no seríamos simplemente vida terrestre, seríamos parte de una red biológica galáctica, conectados a través del espacio y el tiempo a otras formas de vida en otros mundos. Por supuesto, actualmente no tenemos evidencia de que esto haya sucedido. Toda la vida en la Tierra parece tener un ancestro común. Todos compartimos el mismo código genético fundamental. Si la vida hubiera llegado desde el espacio múltiples veces, podríamos esperar ver múltiples árboles de vida independientes, con diferentes bioquímicas. No vemos eso. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y la mera posibilidad es suficiente para mantener la idea en el ámbito de la especulación científica legítima.
Ahora, volvamos a nuestros dos cometas gemelos y a lo que realmente representan para la humanidad en este momento particular de la historia. Vivimos en una era extraordinaria. Piénsalo, por primera vez en la historia humana, tenemos la tecnología para detectar y estudiar objetos de otros sistemas estelares. Durante miles de años, los humanos miraron las estrellas y se preguntaron qué había allá afuera. Las estrellas eran puntos de luz lejanos, inalcanzables, envueltos en misterio. Luego, en el siglo XX, comenzamos a entender que las estrellas son soles como el nuestro. Desarrollamos teorías sobre cómo se forman las estrellas y los planetas, pero todo era teórico, basado en observar nuestro propio sistema solar y hacer modelos matemáticos. En las últimas décadas descubrimos exoplanetas, miles de ellos, confirmando que los sistemas planetarios son comunes. Pero esos planetas están tan lejos que solo podemos detectarlos indirectamente, viendo cómo hacen que sus estrellas se tambaleen ligeramente o se oscurezcan cuando pasan frente a ellas. No podemos visitarlos, no podemos tocarlos, no podemos traer muestras de ellos. Pero los objetos interestelares son diferentes. Vienen a nosotros, cruzan el vasto abismo del espacio interestelar y pasan por nuestro vecindario cósmico. Y mientras están aquí por un breve momento, podemos estudiarlos. Podemos apuntar nuestros mejores telescopios hacia ellos, analizar su luz, medir sus órbitas, caracterizar sus composiciones. Y teóricamente, como discutimos antes, incluso podríamos enviar naves espaciales para interceptarlos. No con la tecnología actual y el tiempo de preparación disponible, pero en principio es posible. Son los únicos objetos de otros sistemas estelares que están potencialmente al alcance de la exploración física humana, al menos en el futuro previsible. Eso los hace preciosos. Cada visitante interestelar es una oportunidad que no podemos darnos el lujo de desperdiciar. Por eso la comunidad astronómica reacciona con tanta urgencia cada vez que se detecta uno. Por eso se establece toda una red de telescopios para observar estos objetos, capturando cada fotón de luz posible antes de que desaparezcan de nuevo en la oscuridad. Y por eso los misterios de TRES y Atlas, su extraña fragmentación, su comportamiento anómalo, son tan intrigantes. No es solo que sea un cometa interesante, es que es una de solo 3 ventanas que hemos tenido a otros sistemas estelares, y nos está mostrando algo que no esperábamos, algo que desafía nuestras teorías. En la ciencia, esos momentos de confusión, cuando los datos no coinciden con las predicciones, son a menudo los más fértiles. Son los momentos en que aprendemos más, cuando nos vemos obligados a reconsiderar nuestras suposiciones y desarrollar nuevas ideas. La fragmentación de TRES y Atlas está diciendo algo. Tal vez nos está diciendo que los cometas interestelares son más frágiles que los del sistema solar debido a su largo viaje por el espacio. Tal vez nos está diciendo que hay procesos físicos que ocurren en el espacio interestelar que no hemos considerado completamente. Tal vez nos está diciendo que la composición interna de estos objetos es diferente de lo que pensábamos. O tal vez nos está diciendo algo completamente inesperado, algo que solo entenderemos cuando tengamos más datos, más observaciones, más visitantes interestelares para estudiar. Y aquí es donde volvemos a la idea del gemelo. Borisov y TRES y Atlas, posiblemente del mismo sistema estelar, posiblemente hermanos cósmicos separados por millones de años, pero reunidos brevemente en nuestro vecindario. Uno se comportó de manera relativamente normal, el otro de manera extraña. ¿Por qué la diferencia? Tal vez TRES y Atlas tuvo un encuentro con algo durante su viaje que Borisov no tuvo. Tal vez chocó con otro objeto, o pasó cerca de una estrella que Borisov evitó. O tal vez la diferencia estaba allí desde el principio, pequeñas variaciones en la estructura interna que solo se manifestaron millones de años después bajo el calentamiento del Sol. Es como gemelos humanos que se separan al nacer y crecen en ambientes diferentes. Comparten el mismo origen, el mismo material genético, pero sus experiencias de vida los moldean de maneras diferentes. Cuando finalmente se reúnen, son similares pero no idénticos. Cada uno lleva las marcas de su viaje individual. Borisov y TRES y Atlas
Son gemelos cósmicos, cuyas experiencias los han moldeado de manera diferente. Y al estudiar esas diferencias, al preguntarnos por qué uno se comportó de una manera y el otro de otra, estamos aprendiendo sobre los procesos que dan forma a los objetos en toda la galaxia. Hay algo profundamente humano en nuestra fascinación con estos visitantes interestelares. Durante toda nuestra historia, los humanos han sido viajeros. Hemos migrado a través de continentes, navegado océanos, explorado cada rincón de nuestro planeta. Y en las últimas décadas, hemos comenzado a aventurarnos en el espacio, enviando naves a otros planetas, aterrizando en la Luna, enviando sondas a los confines del sistema solar. Pero el espacio interestelar, las vastas distancias entre las estrellas, siempre ha parecido un límite infranqueable. Las estrellas más cercanas están a años luz de distancia. Con nuestra tecnología actual, llevaría decenas de miles de años llegar incluso a la estrella más cercana. Es una barrera que por ahora no podemos cruzar. Y sin embargo, estos cometas interestelares cruzan esa barrera sin esfuerzo. Han estado viajando por el espacio interestelar durante millones de años. Han visto estrellas que nosotros nunca veremos. Han pasado por regiones de la galaxia que nunca visitaremos. En cierto sentido, son los viajeros que aspiramos ser, exploradores del cosmos en una escala que solo podemos imaginar. Y vienen a nosotros. No tenemos que ir a ellos. Simplemente aparecen, silenciosamente, en nuestros telescopios, objetos de otros mundos visitando el nuestro. Es como si el universo nos estuviera enviando cartas, mensajes de otros lugares, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande. Esos mensajes nos humillan. Nos recuerdan que nuestro sistema solar, por especial que sea para nosotros, es solo uno entre miles de millones. Que los procesos que crearon la Tierra y los otros planetas están ocurriendo en toda la galaxia, alrededor de innumerables otras estrellas. Que no estamos solos en el sentido de que somos únicos, estamos solos en el sentido de que somos uno entre muchos. Pero esos mensajes también nos inspiran. Nos muestran que el universo es explorable, al menos en principio. Que la materia viaja entre las estrellas, que los sistemas estelares están conectados a través de estos intercambios de material. Que tal vez algún día, con suficiente tiempo y suficiente tecnología, también nosotros podríamos convertirnos en viajeros interestelares. Por ahora nos contentamos con observar, con medir, con teorizar. Estudiamos cada visitante interestelar con toda la tecnología a nuestra disposición, extrayendo cada pedazo de información posible. Y esperamos al próximo visitante, al siguiente mensaje del cosmos. Y cuando llegue ese próximo visitante, como inevitablemente lo hará, estaremos listos. Nuestros telescopios estarán mejorando, nuestros algoritmos serán más sofisticados, nuestra comprensión será más profunda. Cada objeto interestelar que detectamos agrega una pieza más al rompecabezas, acercándonos un paso más a comprender cómo funcionan los sistemas planetarios en toda la galaxia. Borisov nos enseñó que los cometas interestelares existen y pueden ser estudiados. 3I Atlas nos enseñó que pueden comportarse de maneras inesperadas, que hay misterios que aún no entendemos. El próximo visitante nos enseñará algo nuevo, algo que ni siquiera podemos predecir, todavía. Y así, poco a poco, observación por observación, visitante por visitante, estamos construyendo un conocimiento que trasciende nuestro propio sistema solar. Estamos aprendiendo sobre el universo más amplio, sobre los procesos que dan forma a los mundos alrededor de otras estrellas. Es un proyecto que llevará generaciones completar. Muchos de nosotros no viviremos para ver las respuestas completas a las preguntas que estos visitantes plantean. Pero eso está bien. La ciencia es un esfuerzo generacional. Cada generación construyendo sobre el trabajo de las anteriores, empujando los límites del conocimiento un poco más lejos. Somos afortunados de vivir en este momento particular de la historia, cuando la tecnología finalmente ha alcanzado el punto en que podemos detectar y estudiar objetos interestelares. Generaciones anteriores solo podían soñar con tales posibilidades.
Generaciones futuras verán nuestros primeros pasos torpes con la misma mezcla de respeto y diversión con la que miramos los primeros telescopios de Galileo, primitivos pero revolucionarios para su época. Y tal vez, solo tal vez, en algún futuro distante, cuando la humanidad finalmente desarrolle la tecnología para viajar entre las estrellas, miraremos hacia atrás a estos primeros visitantes interestelares con nostalgia. Recordaremos cuando todavía estábamos atrapados en nuestro propio sistema solar, cuando los únicos objetos de otros mundos que podíamos estudiar eran los que venían a nosotros. Recordaremos a Borisov, el primer cometa interestelar que pudimos estudiar adecuadamente. Recordaremos a 3I Atlas, con su fragmentación misteriosa y su comportamiento extraño. Los recordaremos como los primeros mensajeros de un cosmos más amplio, los primeros indicios de que somos parte de una galaxia llena de maravillas esperando ser descubiertas. Entonces, ¿qué hemos aprendido de estos dos gemelos cósmicos? ¿Qué nos dicen realmente Borisov y 3I Atlas sobre el universo? Nos dicen que los objetos interestelares son más comunes de lo que pensábamos. Nos dicen que la materia viaja regularmente entre sistemas estelares, que la galaxia está llena de estos viajeros silenciosos. Nos dicen que la química de la formación planetaria es probablemente similar en toda la galaxia, al menos en sus aspectos básicos. Pero también nos dicen que hay misterios que aún no entendemos. La fragmentación extraña de 3I Atlas, su comportamiento anómalo, son recordatorios de que por cada pregunta que respondemos, surgen nuevas preguntas. El universo siempre es más complejo, más sorprendente de lo que esperamos. Y eso es maravilloso, porque significa que siempre habrá algo nuevo que descubrir, algo nuevo que aprender. El conocimiento científico no es un destino al que llegamos, es un viaje que nunca termina realmente. Cada respuesta abre nuevas preguntas, cada descubrimiento revela nuevos horizontes. Los gemelos interestelares, Borisov y 3I Atlas, han abierto un nuevo capítulo en la astronomía. Nos han mostrado que podemos detectar y estudiar objetos de otros sistemas estelares. Nos han dado nuestras primeras vislumbres reales de la diversidad de mundos que existe más allá de nuestro propio vecindario cósmico. ¿Son una amenaza? Solo en el sentido de que amenazan nuestra complacencia, que nos desafían a pensar más profundamente, a cuestionar nuestras suposiciones, a expandir nuestro entendimiento. Y esa es exactamente el tipo de amenaza que la ciencia necesita. Mientras te vas hoy, la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda esto. En algún lugar ahí fuera, en este mismo momento, hay cometas viajando entre las estrellas. Están cruzando el vacío cósmico, llevando historias de mundos que nunca conoceremos. Y eventualmente, si tenemos suerte, uno más pasará por nuestro vecindario. Cuando lo haga, estaremos observando, aprendiendo, preguntando, maravillándonos ante el hecho de que el universo, tan vasto e imposible de alcanzar, ocasionalmente envía mensajeros directamente a nuestra puerta. Los gemelos interestelares nos han visitado, nos han mostrado maravillas, y se han ido, continuando sus viajes eternos por la galaxia. Pero el recuerdo de su visita permanece, y las preguntas que plantearon continuarán impulsando la investigación durante los años venideros. Esa es la belleza de la ciencia. No se trata solo de respuestas, se trata de las preguntas, y gracias a dos cometas gemelos de otro sistema solar, tenemos más preguntas fascinantes que nunca. El misterio continúa, y eso es exactamente como debe ser. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre los límites del universo observable y por qué nunca podremos explorar la mayor parte del cosmos. Nos vemos allí.